Bienvenido, crack, a este video que te va a explicar a cómo crecer tu masa muscular. ¿Por qué no te está creciendo la masa muscular, mejor dicho? Aunque estés entrenando, aunque estés llevando el proceso, ¿por qué no estás creciendo? ¿Por qué no crecen tus músculos? Y te lo voy a contar un caso que me pasó a mí, sobre todo en la masa muscular en las piernas. Y es que por allá por el 2017 tuve una lesión de rodilla en la que estuve como 2 meses sin caminar absolutamente nada y ahí perdí bastante masa muscular. Y desde ahí nunca la recuperé. ¿Por qué? Porque en ese momento no tenía ni idea de cómo entrar, simplemente hacía deporte, pero no entraba así como directamente. Y después cuando fui entrando igualmente al gimnasio y todo eso, nunca fui tan consistente. Por allá, por ejemplo, 2020, 21 que comencé así como gimnasio full, tampoco fui tan consistente. Yo sabía que apenas hacía como constante, mantenía 2-3 meses constante, ya empezaba a ver como cambios en la masa muscular, sobre todo en las piernas, pero nunca me mantenía constante. Siempre fracasaba y era indisciplinado y era inconstante con el entrenamiento. Pero no fue hasta hace un año y medio más o menos cuando empecé ya directamente que ahora sí iba a ser disciplinado, comencé a cambiar la mentalidad sobre todo. ¿Qué es lo que me pasó? Que ahí sí empecé a aumentar, ahí sí empecé a crecer y te voy a contar las claves aquí durante todo el video, así que quédate hasta el final para que puedas poner todo esto en práctica. Además, sígueme en las redes sociales, Andrés Fitrella, en mi Instagram, para que también puedas estar ahí pendiente de aprender, para que puedas aprender, para que puedas mantenerte constante, consistente, si es lo que más te cuesta. Y te cuento, a mí lo que me pasaba que no era constante, era bastante inconsistente con el entrenamiento y sobre todo, ¿qué es lo que más me pasaba? Que agarraba siempre los ejercicios fáciles, no entrenaba bien. ¿Por qué? Porque no tenía mucha información de cómo entrenar y cuando iba a entrenar la verdad que no entrenaba bien, además de que era inconsistente. ¿Qué me pasaba? Que comenzaba un mes, 2 meses, después lo dejaba, después quería volver, lo dejaba, lo quería volver, siempre me la mantenía así sucesivamente y por eso nunca tenía resultados. Y sobre todo en las piernas, ¿por qué? Porque hacía las cosas fáciles, siempre me iba por hacer los ejercicios fáciles, sin intensidad, y eso es lo mismo que no están entrenando. O sea, si estás haciendo esa mierda, si vas al gimnasio y sales como si no hubieras entrenado, entonces efectivamente es porque no entraste. Cuando vayas al gimnasio, tienes que ir y tiene que ser con intensidad, o sea, tienes que entrenar con intensidad, que se sienta que estás entrenando, que después cuando termines, efectivamente sientas que entrenaste. Muchas personas van al gimnasio y simplemente están totalmente igual. ¿Por qué? Porque no están entrenando de verdad. O sea, tienes que entrenar con intensidad. ¿Qué tiene que pasar? Que cuando termines la serie, no la termines porque llegas a un puto número. No sé, porque llegues a 12 repeticiones y listo. No, si llegas hasta ese número es porque fue excelente. Es porque prácticamente no podrías hacer más o llegaste al fallo y ya no podías hacer ni una más. Entonces, así es como tienes que entrenar siempre. O sea, comienza siempre que vayas a entrenar, puedes estar no directamente en el fallo cuando hagas las primeras series, pero comienza, o sea, que sea con intensidad, que estés cerca del fallo y ahí siempre la última quiera el fallo que se sienta. Y eso es lo que tienes que estar haciendo siempre, o sea, todos los ejercicios que quieras, no solo para piernas, sino para todo. Si de verdad quieres crecer, tiene que ser con intensidad. Y lo otro, no agarres los ejercicios simplemente fáciles, o sea, los ejercicios fáciles no te van a hacer crecer. Por ejemplo, en las piernas, ¿qué me pasaba a mí? Que simplemente me ponía a hacer puras extensiones de pierna, las leg extension, pura eso, o prensa, pero tampoco con tanta intensidad. Entonces, obviamente, ¿cómo voy a crecer si no le da al músculo la intensidad que necesitaba? Sobre todo en las piernas, que bueno, muchos hombres no lo hacen, pero es porque es difícil de cojones, o sea, es difícil de verdad hacer pierna bien, o sea, hacer pierna al fallo, hacer pierna que se sienta. Entonces, cuando empecé a cambiar todo esto, dejé de hacer los ejercicios fáciles y empecé a hacer los ejercicios difíciles de verdad. Los ejercicios más complejos, no difícil, pero más complejos, que requieren mayor mentalidad, sobre todo cuando quieres hacer piernas, ejercicios como sentadillas, peso muerto, que requieren una verdadera fortaleza mental de saber que los vas a hacer. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas les huye. ¿Y por qué les huyen? Porque son difíciles, o sea, se cansan más, requieren más energía y más esfuerzo. Pero esos son los ejercicios que te dan más fortaleza mental. Y eso también te va a ayudar a mantenerte constante y ya que después del entrenamiento te sientas espectacular. Y sobre todo que crezcas más. Entonces es muy importante que hagas los ejercicios de verdad, los ejercicios que te dan más resultados. ¿Cuáles son los ejercicios que te dan más resultados en las piernas? Sentadilla, peso muerto, te dan full resultado. Y bueno, también hay otros, pero esos son principales. Y después también cuando vayas a hacer igualmente torso, cualquier parte, siempre haz las cosas con intensidad, pesada, pero como es la técnica, pero con intensidad y pesada. O sea, que sea pesado de verdad y que las repeticiones que hagas no llegues a un número simplemente porque sí. O sea, no es que me tocaba hacer 12. Eso no sirve para nada. O sea, eso es lo mismo que no entrenar. Tienes que hacer los ejercicios como en cada serie, como si fuera que tienes que llegar a lo máximo. No necesariamente en todas las series tienes que llegar a lo máximo, sobre todo las primeras, más que todo en la última es cuando llegas al fallo ahí, pero igualmente las anteriores tienes que llegar así con intensidad, o sea, que se sienta que casi no puedes más. Cada serie que terminas es porque casi no puedes más y no simplemente por llegar a un número.
Cuando empiezas a hacer esto, empiezas a crecer, empiezas a cambiar. ¿Por qué? Porque el crecimiento muscular simplemente se da cuando sometes al músculo, cuando sometes al cuerpo a un nuevo estímulo. ¿Qué pasa? Que el músculo es simplemente una creación del cuerpo para las cosas como externas, digamos. Tú le metes una intensidad al músculo, sumamos 50 kilos en cualquier ejercicio. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ese músculo no está capacitado para eso, entonces el cuerpo es inteligente, dice, bueno, no sé por qué razón, pero este tipo por alguna razón de verga está levantando 50 kilos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recuperarme y voy a fortalecer y me voy a mejorar para poder que esos 50 kilos sean fáciles de lanzar. Y así es como vas creciendo. Entonces, aumentas la intensidad, el cuerpo se adapta, aumentas la intensidad, adapta y así sucesivamente se va creando esa progresión a largo plazo y por eso es que vas creando más masa muscular. Y aparte, esto es importante, digamos que sea con intensidad para que puedas generar este efecto de que tengas que crecer sí o sí por esa adaptación. Y lo otro que pasa, que sí es importantísimo, es la alimentación. Si no tienes la alimentación correcta, no vas a crecer. ¿Por qué? Porque esta creación de masa muscular necesita de una buena alimentación. Así que eso es súper importante, que lo estés controlando tanto la alimentación como el entrenamiento. Pues el entrenamiento te va a dar fuerza, pero la alimentación es la que va a cambiar tu cuerpo. Si quieres crecer de verdad, tienes que comer más. Tienes que comer más, sobre todo las proteínas, tienes que estar ojo con la proteína, que esté en buena cantidad. Y con proteína no me refiero a la proteína en polvo, sino a proteína total. Pollo, arroz, huevo, lácteos, cosas como ese estilo, carne, cosas de ese estilo te van a hacer pescado, te van a hacer aumentar la proteína que estás consumiendo. Y la proteína en polvo también te puede servir, es de ayuda. Pero lo más importante es que tengas una buena alimentación y sobre todo en cantidad. Cuando estás creciendo masa muscular, sobre todo en cantidad y ahí la proteína. Entonces, dos pilares súper importantes. La alimentación, el entrenamiento con intensidad, pero el más importante de todo, la consistencia. La mentalidad de consistencia. Tienes que ser perseverante, tienes que ser consistente. No simplemente comenzar y dejarlo. No simplemente comenzar 2 meses y listo, ya, de nuevo volver a cero. Porque cada vez que lo abandonas estás volviendo a cero. Entonces, tienes que mantenerte constante. Piensa en por qué realmente quieres entrenar, por qué es que lo estás haciendo. Ten una verdadera razón, cuál es el por qué. Y recuérdalo siempre, o sea, recuerda qué es lo que ya no quieres en tu vida. Si estás muy flaco, recuerda eso. Si estás muy gordo, recuerda eso. Que ya no quieres estar así, que ya no toleras estar así, que ya no soportas eso. Entonces, cuando entiendas eso, cuando lo aceptes y lo estés repitiendo, vas a ver que va a ser mucho más fácil mantenerte constante, mantenerte consistente. Y siempre piensa hacia dónde quieres ir. Piensa desde dónde vienes y hacia dónde quieres ir. ¿De dónde vienes? ¿Para qué? Para que no querer volver a ser así. La mierda de gordo que eres o la mierda de flaco que eres, da lo mismo, pero piénsalo todo el tiempo, ya no quieres ser más así. ¿Por qué? Porque ya te cansó, falta de autoestima, falta de confianza, de inseguridad al verte al espejo, ya eso se terminó. O sea, piensa siempre de cómo viene y además piensa hacia dónde vas. Recuerda ese objetivo. Bueno, es que yo quiero crecer mi masa muscular, yo quiero crecer las piernas, yo quiero crecer los brazos, yo quiero rebajar. Recuerda siempre hacia dónde vas. Entonces, estos son los 3 pilares más importantes: la alimentación, el entrenamiento y también la otra es la consistencia. Sobre todo la mentalidad de consistencia y de perseverancia. Eso es lo más importante, porque da lo mismo, puedes hacer un ejercicio de verga, pero si te mantienes constante igual vas a tener algunos resultados. Ahora que ya sabes esto, que vas a entrenar bien con intensidad, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Que vas a mejorar. Si te mantienes constante, ahora sí que vas a empezar a mejorar. Y al final, si quieres algo más especializado, si quieres una ayuda más especializada, más personalizada, también me puedes escribir en mis redes sociales, Andrés Fitrella, ahí en Instagram, y yo veo cómo puedo ayudarte para que logres ese físico lo antes posible, porque esa es la ventaja de tener un guía, una ayuda, que te mantienes constante, te mantienes consciente. Sobre todo eso, si te falta esa constancia, esa perseverancia, es lo que más necesitas, alguien que te apoye ahí, que te mantenga a la línea, y después también cómo entrenar correctamente. Así que si lo que necesitas es algo de ayuda, una ayuda más personalizada y quieres lograr ese físico mucho antes, en mucho menor tiempo, entonces escríbeme a mi Instagram de Fitrella y yo veo cómo voy a ayudarte. Así que nos estamos viendo y eso fue todo por este video.